¿Quién será ese Señor, Juan Carlos? ¿Quién será? Que el Señor me los bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí, lunes de enseñanza bíblica para discípulos. Diga, soy discípulo. Santo, uno nada más. Soy discípulo. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos del Señor son los discípulos del Señor. El Señor dejó la palabra. Escasez de maestros hay que orar para que el Señor traiga maestros. No hay. Todo el mundo quiere ser profeta de las naciones. Todo el mundo quiere ser apóstol, apóstala. Maestro de que no, maestro, no, eso no, maestrito. Lo ponen como chiquito. Y el Señor decía que era maestro. Y hoy los hombres lo ven como algo chiquito y el Señor era maestro. Qué bendición, estamos aquí, hermanos. Hoy, segunda parte. No porque sea segunda parte es como que tiene que ser algo distinto, ¿no? Pero es la segunda vez que nos reunimos para abrir el tema de la enseñanza. Damos la bienvenida a los hermanos que se encuentran en la comodidad de sus casas, muy cómodamente, y haciendo énfasis en la comodidad. ¿Por qué decimos? Ok. Igual nos alegra mucho que estén con nosotros, aunque sea desde sus casas, y que estén allí tratando de no distraerse. Les pedimos nada más eso. Trate de no distraerse. Váyase al cuarto. Si no puede en el cuarto, métase en el closet. Si no, métase al baño. Haga algo para estar concentrado. El futuro de la iglesia, un tema que tiene objetivos muy especiales. Conocer quiénes somos, lo que tenemos, lo que podemos en Cristo. Qué va a ocurrir también después que la iglesia parte. Y en esa primera parte, valga la redundancia, encontramos cosas muy especiales que nos bendijeron, pero que esta noche sentí que era muy necesario detallar aquello que se compartió. Detallar. Porque, hermanos, miren, las cosas que están escritas en la Escritura, valga la redundancia otra vez, lo que está en la Biblia, a veces nosotros pensamos que ya no hay más nada, no hay nada que se puede iluminar, todo está listo, todo está hablado, no. Hay mucho todavía que el Espíritu Santo puede seguir iluminando bajo ese espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo del que habla Pablo en la carta a los Efesios. Habla, orando por ellos, habla de un espíritu de revelación en el conocimiento. No significa que hay nueva revelación, pero ese espíritu de revelación puede llevarte a la iluminación de lo que está ya revelado. Y allí se encuentran cosas, hermanos, que mientras que otros siguen entretenidos en prosperidad, abundancia, materialismo, nosotros queremos que el Espíritu Santo nos siga mostrando esas cosas tan hermosas que nos sigue presentando el Espíritu Santo. Y esas, entre ellas, la semana pasada, les puedo decir, delante de Dios, que la iluminación del arco en el cielo nos los había dado el Señor ya hacía un tiempo atrás, pero que el tema no puede embonarse por embonarse en cualquier momento. Cuando uno estudia la palabra de Dios para enseñar o para seguir buscando más, escuche, usted tiene que aprender a que todo lo que el Señor le va mostrando, algunas cosas como líder son para predicar, otras son para enseñar, otras son para exhortar, otras son para consolar. Hay cosas que el Señor me permite recibir estudiando la Biblia que yo puedo saber por el Espíritu. Esto es para predicar, esto es para que el pueblo sea exhortado, llámese culto dominical, llámese culto
de oración, donde en el culto de oración también se hace un paréntesis y se da un mensaje. Pero cuando el Señor me permitió comprender lo profundo de lo que estaba en Apocalipsis 4 acerca del arco, donde por el Espíritu Santo les comunicamos, les transmitimos la semana pasada que se trata de anillos. Hermanos, usted toma una sortija, un anillo de compromiso, es como partido por mitad, son anillos. Vamos a leer Apocalipsis 4:3. ¿Por qué lo vamos a leer otra vez, hermanos? Porque vamos a dar detalle de esto. La dirección del Espíritu Santo era: detalla esto, porque fue nuevo y sorpresivo para mucha gente. Otra cosa que el Señor ponía en mi corazón es que a veces damos por sentado que todos comprendieron y que todos recibieron, y hay gente que está escuchando algunas cosas por primera vez. Y uno a veces, quizás por el recorrido que tiene en la palabra, por los años de estudio y dedicación, asume que todos van al mismo nivel, altura. No queremos decir altura para que no se piense que uno está más arriba, pero hay un tren de estudio que es de más de 14 años, como siempre lo decimos. Leamos Apocalipsis 4:3 y les voy a seguir diciendo algunas cosas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornerina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Póngame atención. El arco iris que establece Dios, ningún hombre puede establecer los colores, lo establece Dios. Escuchen, cada color tiene un simbolismo. Si usted busca, y ojalá lo podamos encontrar, si usted busca los colores del arco iris de forma oficial, no sé si el controles me puede ayudar. Arco iris. Búsquese una foto de arco iris y la proyectamos, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Me avisas? Hoy no lo voy a detallar, pero solamente quiero que tú veas que no hay, gracias, todo tiene relación con las escrituras. Los colores del arco iris se establecen de forma oficial porque el arco iris es visible. Los hombres han podido saber cuáles son los colores que están en el arco. 7 pactos establece Dios con los hombres. Todos ustedes saben cuál fue el último pacto, ¿verdad? En la cruz. ¿Usted cree que es coincidencia que el último color superior en el arco iris sea el rojo? No es coincidencia, no es casualidad. Es algo divino, es algo establecido por Dios. Esto no es una interpretación personal o el pastor tenía un sueño y visión. Es más, predicamos en contra de dejarnos dirigir enteramente por sueños y visiones. Nosotros no trabajamos de esa manera. ¿Usted tiene el mismo que yo tengo acá? ¿No tenemos una proyección? Es para la transmisión. ¿Ok? ¿Para acá adentro podemos tenerla también? Bien. Bien. Aquí los colores no se ven tan claros como acá, pero el tercer color
es celeste. ¿Sí? El tercer color del arco es celeste y el cuarto es verde. Aquí no se distingue tanto, pero acá en la computadora usted sí se puede dar cuenta. Es celeste o azul. ¿Okay? En algunos lo ponen bien, en algunos no lo ponen correctamente. Pero oficialmente el tercer color es el celeste. Celeste. Semejando, celeste o azul, semejando mar o agua. ¿Usted cree que ese color está allí por casualidad? No. El primer pacto que hizo Dios en la tierra fue con Adán. Se le llama el pacto adámico. El segundo pacto que hizo Dios fue con el mismo Noé. Se llama el pacto de gracia, que fue el pacto que le compartimos la semana pasada. Y este pacto se encuentra en Génesis 6, 18. ¿Verdad? El tercer pacto no fue con Noé, sino fue con la tierra. Y ese pacto fue después del diluvio. Por eso el color celeste o azul en ese arco, porque refleja agua, mares, o es post-diluvio. Ese color no está por casualidad en el arco, en ese orden, porque es el arco, el anillo que representa el pacto de Dios con la tierra. Ese pacto de Dios no fue con Noé, fue con la tierra y los animales de la tierra, las bestias de la tierra, todo. Entonces, muchas personas estamos recibiendo esto por primera vez en toda nuestra vida cristiana, desde una pequeña congregación en calle 17 Río Abajo de Panamá. Un solo gloria a Dios por ese también. Bendito sea Dios por grace, ¿verdad? Eso es para animar a la gente. Escucha, hermano, Dios es Dios de pactos, y qué bendición poder ver que en ese arco el último color es el rojo, refiriéndose o reflejando, significando el pacto de la sangre del Señor, el pacto del Cordero. Tenemos mucho que enseñar todavía en los años venideros. Dele gloria a Dios por eso. Amén. Que el Señor sigue dando provisión. No estamos estancados o necesariamente repitiendo enseñanzas. No, podemos repetir enseñanzas cuando sabemos que es un fundamento que mucha gente nueva de la iglesia no ha recibido. La podemos repetir, no hay ningún problema. Y aun cuando la repetimos, siempre sale algo nuevo, sale algo fresco, porque le estamos dando vuelta a todo eso. Para conocer el futuro de la iglesia, nosotros necesitamos conocer estas cosas, porque aquí se muestra el carácter de Dios, el amor de Dios, el Dios creador que el mundo está tratando de ocultar. Una de las cosas que la ciencia y la tecnología, la NASA, las instituciones globalistas tratan de esconder es la verdadera dimensión de la tierra, la verdadera forma de la tierra. Porque en el momento que los hombres vuelven a la raíz, porque era de conocimiento antiguo la forma de la tierra, esto vino a cambiar después con la modernidad, con el establecimiento de instituciones que vienen educando sistemáticamente a los hombres, cambiando todo lo que ya desde tiempos antiguos se conocía, cuál era la verdadera forma de la tierra. Porque en el momento que el hombre conoce que la tierra no es esa especie de cápsula flotante o esta partícula microscópica que es nada en medio de un universo tan vasto y lleno, y que somos nosotros así como una brusquita en medio de una inmensidad. Si el hombre se le revela que la tierra y el hombre, o el hombre y la tierra, es el centro de su creación, y que la forma, magnitud, dimensiones de la tierra, ciertamente Dios permite que se ponga límites a ella. Está establecido en la palabra de Dios que la tierra
Dios le puso límites. Que a los mares Dios les dijo, hasta aquí. Eso está en Job capítulo 37. Puede leerlo con toda su calma en su casa. Para que vea el Dios creador que pudo poner límite a la tierra y establecer dimensiones en la tierra. Porque no crea que eso solamente está en el libro de Enoc. No, el libro de Enoc te confirma muchas cosas que el libro de Job y otras partes de la Biblia te siguen diciendo. En los Salmos, en muchas partes de la Biblia se encuentran palabras registradas por Dios de la verdadera forma, dimensión de la tierra. Una de las cosas por la cual estamos predicando de que el pueblo necesita madurez para la palabra, no crea que solamente es para corrección, para, no sé, para darle, como dice la gente, que cuando el pastor da un mensaje fuerte, dice el pastor dio palo, dio correa. No, la madurez que el Señor está pidiendo al pueblo es para enseñar muchas cosas que se requiere madurez, que ya están listas para ser entregadas, pero el pueblo de Dios, si no tiene madurez, no va a poder recibir, porque puede romperse sus odres con un vino nuevo fresco que va a ir en contra de la narrativa de la educación sistemática que se le ha dado a la gente. Y son tan efectivos que, bueno, aquí pues todo el mundo, pues el tema del virus, hasta ahora se está descubriendo la verdad. En Estados Unidos eso es... Mire, hermano, qué lástima que aquí en Panamá solo ven CNN y Univisión, Telemundo y TVN, porque en los congresos y en el Senado de los Estados Unidos hay gente que están en peligro de cárcel por todas las mentiras que llevaron al mundo para el tema de la pandemia. Nosotros queremos entregar cosas que sean especiales. Esto que estamos mostrando, hermanos, es mostrar un Dios grande, poderoso. Es un Dios de orden. Es un arquitecto divino. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando él le tomaba las medidas, cuando yo ponía la piedra angular en la construcción de la tierra, en la hechura de la tierra, la piedra del ángulo. Hay una piedra angular colocada por Dios, pero la NASA dice que flotamos. Pero la Biblia dice que la tierra tiene columnas. Entonces, ¿a quién se le cree? O flotamos o la tierra tiene columnas. O sea, entonces prepárese, iglesia, y prepárese, audiencia, para que usted empiece a borrar muchas cosas que la narrativa globalista ha enseñado. Ya es tiempo que surjan iglesias con la capacidad bíblica y el valor humanamente de atalaya para enseñar cosas pues que el mundo necesita saber. Alguien las tiene que decir y enseñar a través de la palabra. Prepárese, iglesia. Si después de que nosotros entreguemos algunos temas usted quiera decir, falso maestro, reprendo al diablo, no voy más para esa iglesia, está bien, no importa, seguimos para adelante, ¿verdad? Pero vamos a cumplir, porque ya basta del silencio. Y hay pastores y hay iglesias que en estos temas han decidido no entrar, así, cerrado, tema cerrado. Ahora, este tema es muy especial y como queremos instruir, enseñar, quiero hoy ser detallista en cuanto a esos 7 pactos. 7 arcos que representan 7 anillos. Los que Dios permite que se vean en la tierra son los que Dios estableció que los hombres vieran para recordatorio de ese pacto. Y esos 7 anillos, la otra parte de ese arco iris que está alrededor del trono del Señor, semejante a un aspecto de la esmeralda, le enseñan a la iglesia que los pactos tienen una seguridad no terrenal, sino celestial, que cada pacto se cumplió, que cada pacto se llevó hasta su último cumplimiento y el más importante, el pacto de la cruz. Por eso queremos ser detallados en esto. Y hoy, como nosotros no tenemos aquí como un supervisor, no, hermano, usted tenía que venir con la otra parte, no, queremos ser detallados y ya, ¿verdad? Para eso soy el pastor, ¿verdad? Yo decidí ser detallado y por eso vamos a usar hoy el título. Hoy lo voy a usar. Por eso soy el pastor y vamos a ser detallados.
Ok, hoy vamos a dar detalle, porque muchos dirán, ¿dónde está eso? Vamos a ver cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Gloria a Dios. Pacto número 1. Según la Biblia. Pacto adámico. Búsquelo y lea conmigo dónde está, para que usted sepa cómo Dios lo estableció y por qué eso que usted va a leer allí es un pacto. El pacto adámico. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Vamos a leerlo y le voy a explicar por qué lo que usted va a leer es un pacto. Si usted busca en internet, que mucha gente se va allá y no tiene ningún problema, Google le dice que son 5, pero la Biblia dice que son 7. Y Dios es un Dios de orden y es perfecto. El 5 no concuerda con el Dios de orden. Son 7 milenios, el último es el milenial de Cristo, porque son 6 milenios con los que Dios tratará con el hombre. Quiere decir que esto se está acabando. Estamos llegando al final del 7º milenio, según calendario hebreo. Y el último es sagrado y santo, que es el milenial de Cristo, y ese es intocable, ¿no? Usted no cuenta con eso. El trato de Dios con el hombre es en 6 milenios, y eso ya lo hemos enseñado, aunque Ricky me mira con cara rara, es porque usted se perdió la enseñanza, papá. Usted te la perdiste, ¿qué vamos a hacer? Pero ya yo hablé de eso. Puso su cara y dije, ¿what? Sí. Pacto adámico, y vamos a explicar por qué esto es un pacto. Génesis 2:15, dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto en el huerto de Edén. Aquí vienen las asignaciones que tuvo este hombre. Desde aquí comienza a presentarse un pacto. ¿Por qué? Por las peticiones de Dios, para que lo labrara y lo guardase. Y ese guardarse no es solamente guardar el huerto, sino que los que vieron la enseñanza, el postrer Adán, saben quién era Adán. Amén. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esto es parte de un pacto, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es un pacto. En un pacto, el pacto es un acuerdo humanamente entre dos personas, como lo dice Pablo. Pero en un pacto se establecen condiciones. Este es Dios con Adán. Aquí hay condiciones. Primero, aquí hay responsabilidades. Lo número 1 es las responsabilidades. Lo puso en el huerto del Edén para labrarlo y guardarlo. Pero como el huerto del Edén, hemos aprendido que no era solo un huerto, sino que era un templo, que era el centro mismo de la tierra. Era el lugar donde se conectaba la tierra y el cielo antes del pecado. Era un templo. No había muros, no era un tabernáculo, porque no había pecado todavía. Pero en esa enseñanza que ya dimos, enseñamos que este lugar era el lugar donde un hombre tenía todo el poder absoluto en el cielo, tierra y debajo de la tierra, hablando de segundo cielo, no estoy hablando del tercer cielo. Este hombre tenía un poder especial. A este hombre se le hizo entender que él se le había asignado labrar, es decir, tener cuidado. Este labrar ya explicamos que no tenía que ver necesariamente en este punto con trabajarla, sino más bien tener cuidado de la tierra. Y guardar la tierra no solamente en relación a lo terrenal, sino que el guardar de la tierra tenía que ver con toda amenaza posible, incluyendo la que apareció después, llamada Satanás, la serpiente. Hasta de ese cuidado Adán era responsable, y por eso se le carga a él la responsabilidad.
Lo que ocurrió en el huerto del Edén era responsabilidad de Adán, porque a él fue el que se le dijo estas cosas. Después de decirle a él las responsabilidades, se le dijo lo que no podía hacer. Eso es parte de un pacto. Ahí están las reglas de un pacto. ¿Qué se le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás. Y ahora las consecuencias, igual que en un pacto. Si en un pacto no se cumplen, hay consecuencias. Todo lo que usted establezca por medio de una alianza, una sociedad, tiene que tener responsabilidades y también las consecuencias. Las consecuencias de este pacto era: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es el pacto adámico que hizo Dios con el hombre. Para sustentarte un poco más de que esto es el pacto de Dios con Adán, según la palabra de Dios, solamente un hombre, y esto es como un repaso del postrer Adán, solo el Hijo del Hombre, Jesús, es llamado el postrer Adán. Escuchen, eso es lo que dice Pablo, así es, en Romanos. Dios hizo pacto con nuestro Señor en la cruz, amén. El último pacto, el que representa en el arco el rojo. Si Dios hizo pacto con el postrer Adán, debió haber un precedente, debió haber una jurisprudencia. Por eso que, entendiendo el postrer Adán Jesús, pudimos ir, estudiar y comprender, y que se nos revelara quién verdaderamente era Adán. ¿Quién era Adán? Un rey sacerdote en la tierra, con un poder especial, con una capacidad especial, aún de que si Satanás se hubiese abstenido de la tentación o de la seducción de Eva, en ese mismo momento Satanás hubiese podido ser juzgado por Adán, sentenciado por Adán, porque él tenía el poder para hacerlo. Por eso es que en Mateo capítulo 4, Satanás puede decir: todo esto te daré si postrado me adorares, porque él lo tenía. ¿Por qué Jesús pudo decir en Mateo 28: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Quién la tenía entonces? Si Jesús recupera de Satanás la autoridad, es porque esa misma autoridad la tenía Adán. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuál? La que le acabo de quitar a Satanás. La que perdió el primer Adán. La que perdió Adán la tenía Satanás. Entendiendo de tipos, antetipos, de jurisprudencias, entendemos: Adán no podía ser un hombre que no hubiese tenido un pacto con el Padre. Era imposible. Porque el postrer Adán, nuestro Señor, tuvo pacto con el Padre, recuperó una autoridad y una potestad que Adán había perdido, dándole derecho legal a Satanás para tener ese poder y esa autoridad. Estoy haciendo un resumen de la enseñanza del postrer Adán, y esto indica quién verdaderamente era Adán. No era cualquier hombre. Y esto es lo que te lleva a comprender por qué Jehová tiene especial cuidado con la descendencia. Por eso incluso en los días de Moisés y en los días de Abraham no era con cualquier persona que un hebreo se podía mezclar. Y por eso al pueblo de Israel se le pide cuidadosamente evitar la mezcla con los de fuera. Por eso que usted ve a un Esdras dar orden
de que todo judío, todo israelita o todo hebreo tenía que divorciarse, tenía que dejar a la mujer que se había casado. Todo hombre israelita que se había casado con extranjera, hubo una masiva cantidad de divorcios en los días de Esdras y Nehemías por petición de Dios. ¿Usted ha leído eso? ¿Sí? ¿Los que leen por allá? ¿O todos ustedes nada más leen Juan y Mateo? Juan y Mateo nada más, ¿verdad? Los salmos, los proverbios. No, hay que leer toda la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El primer pacto adámico, que se encuentra en Génesis 2, 15, 17, se hizo con un hombre que tenía la capacidad de hacer pacto con Dios, porque era un rey sacerdote, igual que el postrer Adán fue rey sacerdote. Y por eso que cuando ahora en Cristo nosotros entramos en pacto, somos coherederos. Ahora nosotros, ¿qué seremos para el Señor según la palabra de Dios en Apocalipsis? Reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque el rey sacerdote, nuestro Señor, heredó y nos hizo coherederos de su victoria, de su recuperar de ese reinado y sacerdocio que había sido perdido por el primer Adán. Pacto adámico, Génesis 2, 15, 17. Esto que usted ve aquí es un pacto. El hecho de que Dios no está diciendo ahí, ahora hago pacto. No, ahí hay un pacto. ¿Amén? Eso es un pacto. Segundo pacto que hizo Dios en la tierra. Pacto con Noé. La semana pasada enseñamos que eso se llama el pacto de gracia. Pacto de gracia. Si usted mira el color del arco, ¿ven? ¿Lo tenemos? ¿Podemos ponerlo un momentito? Dios no lo iba a poner negro, pero escuche, ese pacto se representa con ese color, también es porque es la era y la etapa más oscura de la historia de la tierra. Al punto, querido hermano, era tan oscura que Dios, según la palabra, se arrepintió. La única vez en toda la Biblia que se registra que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. La maldad del hombre, según Génesis capítulo 6, era extrema. Los designios, dice la Biblia en Génesis 6, del corazón del hombre eran de uno solamente continuo al mal, de uno solo continuamente al mal. La contaminación del hombre llegó a tal grado que se contaminaron ángeles caídos con mujeres de los hombres, y después también se contaminó la genética animal. Este pacto se hizo en el tiempo de más oscuridad en la historia de la tierra. Con todo y que sabemos que Satanás es cíclico en sus proyectos y lo enseñamos. Escucha esto, le voy a decir. Por causa del poder de Dios y la gracia de Dios, con todo y que en los últimos tiempos habrán cosas horribles. Apocalipsis 9 habla de unas bestias horribles, deformadas, algo, usted sabe lo feo que eso está ahí. Aún con lo que dice la Biblia, lo terrible que habrá en Apocalipsis, lo terrible de Apocalipsis no es tan terrible por una sola razón. Porque Apocalipsis y todo lo que ocurre se trata de la justicia de Dios, de los juicios de Dios en justicia, y es la ira del Cordero. Pero en Génesis capítulo 6 es el tiempo más oscuro de toda la historia de la tierra. Nunca hubo tanta maldad, nunca hubo tanta decadencia,
Nunca hubo tanta contaminación, tanto de los del cielo con los de la tierra y los de la tierra con los animales. La maldad era única. Pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. En medio de ese tiempo tan oscuro, por eso se representa en el arco con ese color, surge lo que nosotros entendemos en la Biblia como el pacto de gracia con Noé. Leamos en Génesis capítulo 6, versos 17 y 18, para que recordemos, porque eso ya lo vimos la semana pasada, el pacto de gracia. Justo es en el momento de más oscuridad en la tierra, surge un pacto de gracia con un hombre. Amén. Génesis 6, 17 dice la palabra de Dios: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí el pacto de gracia. Segundo pacto, son 7. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Leamos solo hasta ahí porque la semana pasada leímos un poco más en esta parte. Este es el segundo pacto que hace Dios con los hombres en la tierra. Interesante, y lo vamos a ver. Todos los pactos los propone Dios. El hombre no está a la altura de hacer pactos con Dios. Así que por ahí se caen todas estas cositas que hacemos con la plata ahora, de que pactando. Amén. El hombre no está a la altura. Todos los pactos los propuso y los hizo Dios. Josué quiere hacer pacto ahorita, dice que déjelo ahí en la canastita, ¿ve? Hay pacto ahí, ¿ve? Santo Jehová, son chistes acá de nosotros. Este pacto de gracia te muestra el carácter de Dios, que antes de todo juicio se muestra y se revela la gracia de Dios. Antes de que Dios destruyese la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue el acto de gracia, la manifestación de gracia de Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra? Lot y su familia son sacados, extraídos, solo por gracia. Solo por gracia. Lot escogió irse para allá. Por la gracia y por la intervención de un hombre llamado Abraham, es sacado, mostrando el carácter de Dios. De la misma manera, antes de los próximos juicios que han de venir, ¿cuál será la manifestación de gracia de Dios en la tierra? En 2 etapas. La número 1, nuestro Señor se manifestó y vimos su gracia, se manifestó la gracia encarnada. Pero antes de que el juicio, porque Sodoma y Gomorra, antes del juicio, gracia, extrayendo a Lot y su familia. Antes del juicio del diluvio, ¿qué ocurrió? Gracia se manifestó aquí. Dios hizo pacto con Noé. Y antes del juicio, Dios separa a una familia escogida por gracia, y son ellos los únicos en ser librados del juicio. ¿Qué te muestra? Un carácter. Para los que niegan el arrebatamiento todavía, insistiendo que todavía, porque dudan del poder de Dios. Si Dios te está mostrando un carácter, antes del juicio del diluvio, gracia se manifestó y la familia de Noé entró en pacto. No fue cualquier cosa, pacto. Incluso antes de ser destruida y de que cayeran los muros de Jericó, ¿qué ocurrió? Gracia se manifestó con Rahab, la antes ramera, y su familia y los que estaban con ellas. ¿Qué te muestra Dios? Un carácter, una forma de ser. Y Dios no cambia. ¿Por qué Dios haría un juicio, el último, el juicio final, anunciado por los profetas, confirmado por el Señor?
y por los apóstoles también. ¿Por qué Dios haría un juicio final sin una manifestación aún más gloriosa de su gracia? Extrayendo también a los justificados por el Señor del juicio que ha de venir. Porque lo hemos enseñado. El Señor que dijo en el Salmo: sobre mí reposa tu ira. Salmo 88, 7. La ira que se manifestará es la del Cordero, no la del diablo, según Apocalipsis 6. Y otro fundamento comprensible que hemos enseñado es que la ira del Cordero, que es su ira, no caerá sobre su propio cuerpo. Imagínense el Señor derramando la copa de la ira sobre él mismo. Imagínense una imagen gráfica de una copa en la mano del Señor representando la ira y él tirándose la ira encima de él mismo. Eso sería el juicio de Dios, si tendría que caer sobre el cuerpo de Cristo, usted y yo. Sería como el Señor agarrando esta taza de café caliente que está aquí. Imagínense yo, de loco, yo aquí loco, me pongo loco, destapo el café que está echando humo ahí. Es buena tacita, hermano. Y yo agarro y me derramo el café encima. ¿Qué loco sería yo? ¿Qué estoy yo? Estoy loco de la cabeza. Si son las copas de la ira del Señor, y es la ira del Cordero, según Apocalipsis 6, ¿derramaría el Señor su ira sobre su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo? No, porque Él dijo: sobre mí reposa tu ira. Ya se cumplió en Él para que no se cumpla en nosotros. Dígale amén a eso. ¿Por qué llegamos a estas conclusiones? Parecen fáciles. No, pero aquí hicimos estudios bien profundos de estos, hermanos. Enseñanzas grandes, ¿verdad? Nos las gozamos todas. La gracia se manifestó en ese segundo pacto que usted está viendo en Génesis 6, 17. Perdón. 6, 17 y 18, sí. Bien. Ahora, el segundo pacto no se encuentra, el segundo pacto es con la tierra, lo hemos dicho, ya lo dijimos, ¿verdad? Usted ve Génesis capítulo 9, el tercer pacto, amén, sí, tercer pacto, gracias por corregirme. Gracias, sí. Génesis capítulo 9, verso 8. Tercer pacto. Este pacto no es con Noé, sino que este pacto es con la tierra. Leamos, por favor, hermanos. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Aquí hay un tercer pacto después de vosotros. Pero mire cómo se conoce con quién es el pacto. Mírelo más adelante. Y con todo ser viviente, esto no se estableció en el primero, que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Esto te da a entender que posiblemente hubieron animales que no entraron en el arca, incluyendo los peces, obviamente. ¿Para qué meter peces? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y ¿quién? Entre mí y la tierra. Este pacto fue con la tierra. Escuchen, hermano, a Dios le dolió en su corazón la devastación que se dio en la tierra.
la mortandad, la devastación de la fauna, de la flora, los movimientos que se dieron en la tierra, se movieron las capas tectónicas y de ahí surgen todas estas, todo esto que se enseña a nivel de geología y todo lo que a nivel de geología se puede comprender que sí hubo un diluvio realmente. Es donde se enseña lo de cámbrico y precámbrico y todo esto que tiene que ver con las capas tectónicas y las capas de la tierra, cómo se movieron en una extensión, en un mismo día, y eso lo registran no solamente pues la Biblia, lo registra libros de historia antigua. Entonces, este pacto que hizo Dios con la tierra es un pacto muy especial. Es un pacto muy especial porque, hermanos, los que no saben, la tierra es un ente vivo de Dios. Las luminarias del cielo que Dios estableció y colocó son entes vivos que obedecen a Dios. Y cuando enseñemos, ya le estamos adelantando que vamos a enseñar verdaderamente forma, dimensión de la tierra. Si no fueran entes vivos que obedecen a Dios, aun cuando son estos llamados astros, de no ser así, no seguirían un curso. Ellos tienen un curso específico que recorren, una ruta específica. Por eso que hay estrellas malditas, porque se detuvieron y desobedecieron el rumbo que Dios les había dado. Y en esas estrellas malditas por Dios, Dios establece que esos lugares serían los lugares donde serían los aposentos, por decirlo así, de los ángeles caídos. Por eso esas estrellas que no se mueven, que están estáticas, es allí, sobre todo en el cinturón de Orión, donde sabemos que Satanás tiene su guarida. De no ser entes vivos, por eso que Dios tiene que hacer pacto con la tierra. ¿Usted ha escuchado los versículos que dicen que la tierra gime con dolores de parto? ¿Sabe eso? Usted sabe que también hay un versículo bíblico que dice que la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Si la tierra no fuera un ente vivo, Dios no hace pacto con ella. Si las cosas que están establecidas en la tierra no fueran vivos y obedecieran a Dios, Josué, no este de aquí, no le hubiese dicho al sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en Adjalón. Y así como Josué lo pidió a Dios, así lo hicieron la luna y el sol. ¿Por qué se detuvieron? Pues si la tierra es la que gira alrededor de ellos, entonces Dios tenía que detener la tierra. No, el sol se detuvo y la luna también, de la ruta que Dios le tiene a cada uno de ellos. Ya le estamos adelantando bastante. Esto es como puros spoilers. Estamos dando spoiler. Es importante que usted comprenda la razón por la cual Dios establece pacto con la tierra. La tierra es un ente vivo de Dios, con el cual Dios hizo pacto con ella. Es como si la tierra hubiese gemido: ¿por qué me destruiste? Yo no tuve la culpa. Tú sabes, yo creo que ese fue un gemir de la tierra. Si la tierra también gime con dolores de parto, tiene la capacidad de pedir de alguna manera espiritual que nosotros, esa es una dimensión espiritual que usted y yo no estamos preparados. ¿O usted cree que Dios no se comunica con los animales? ¿Cómo entraron al arca los animales sin que nadie los guiara? Ajá. ¿Por qué una mula puede hablarle a un profeta llamado Balaam? ¿Por qué Dios puede hacer descender a su hijo amado en victoria? En Apocalipsis se registra que viene en un caballo blanco. Dios tiene la capacidad de comunicarse con todas sus criaturas. Y si la tierra gime con dolores de parto y tiene una esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Dios seguramente escuchó un clamor de la tierra. La tierra gimió.
La tierra destruida, devastada, putrefactándose animales y peces y de todo. Muerte de gigantes, gigantes descomponiéndose sobre la tierra. Devastación de fauna y flora. La tierra gimió. Y Dios escuchó ese gemir. Y por eso Dios dice en la palabra: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. ¿Cuántos están aprendiendo? Si no está aprendiendo, nos vamos. Café para todo el mundo y nos vamos ya. Este es el tercer pacto. Cuarto pacto. ¿Cuál es el pacto? Número un, precedente. El pacto abrahámico lo vamos a ver en Génesis capítulo 17, verso 1. Pacto de Dios con Abraham. En los colores, ¿cuál es el color que se representa? El verde. Hasta secularmente se dice que el verde es esperanza. El verde es vida. El verde es un anuncio de nuevo comienzo. El verde es un anuncio de Dios, de una esperanza. Porque este hombre se le da a él un pacto muy especial, que de la simiente de él saldría el Mesías, la esperanza del mundo. Leamos el pacto abrahámico en Génesis 17, 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya está empezando a establecer un pacto inmediatamente. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Este es el pacto de Dios con Abraham. Usted dirá: pero pastor, en Apocalipsis hay, en Génesis 12 hay algo que parece un pacto. No, Pablo coloca eso como la promesa, no como el pacto. En la Revelación, el apóstol Pablo habla de somos hijos de la promesa, porque en la promesa se habla de gracia, y en la promesa se habla de gracia en Génesis 12, y en Génesis 17 es donde verdaderamente se establece el pacto. Pablo dice que nosotros somos hijos de la promesa. Qué lindo, ¿no? Todo eso hay que comprenderlo. Todo eso hay que comprenderlo. Así que sepa que la promesa se encuentra en Génesis 12, donde Pablo dice que somos hijos de la promesa. Gloria a Dios. Este pacto era muy importante. De este pacto surge una nación. Los hebreos se les llama hebreos por Abraham. Cuando llega a los días de Jacob, que a Jacob se le cambia el nombre a... ¿Cuál es el nombre que se le pone a Jacob? Israel. Cuando Dios entonces establece la nación y a Jacob se le llama Israel, a partir de ahí se dejaron de llamar hebreos, se les llamó israelitas. Y después se les dejó de llamar israelitas
y se les llamó judíos por causa de la tribu de Judá, que era la tribu preeminente en los días de los medos y persas, por causa de los sacerdotes que en ese tiempo estaban delante de Jehová de manera recta, los sacerdotes de Judá, y por eso se le llamó a ellos judíos de ahí en adelante. Las personas les llaman como quieran hoy en día, le llaman hebreos, le llaman israelitas, les llaman judíos, pero ese es el orden a partir de Abraham, judíos. Pregúnteme, antes de Abraham, ¿cómo le llamaban? ¿Alguien sabe? Buena pregunta. No, hebreo es después de Abraham. Antes de Abraham, a la descendencia de Adán se le llamaban semitas por Sem. Semitas. Cuando a José se le vendió como esclavo, no se le vendió de otra forma, se le vendió como un semita. Amén. Anotando, la gente anotando, gloria a Dios. Semitas, hebreos, israelitas y después judíos, que es la última forma en la que se le llama al pueblo de Dios. Son 4 formas en que se le llama a ellos. Interesante, ¿verdad que sí? Ok. ¿A qué pacto vamos ahora? Quinto, pacto de Dios con Moisés y por ende con la nación de Israel. Amén. Gloria a Dios. Quinto pacto. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 19 del 3 al 8. Hay que sacar un día para estas enseñanzas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Se están gozando con la enseñanza? ¿Ah? Gloria a Dios. Hay enseñanzas así, noche de enseñanza bíblica. ¿Sí o no, Ricky? Saludos a ella entonces. Saludamos a Sandra que está en sintonía, dice. Éxodo 19, 3, 8. Estamos en el quinto pacto. ¿Qué color se representa en el quinto? Naranja. Leamos Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, hablando del monte Sinaí, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, aquí viene el pacto, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso le dijo Jehová a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 8 y último, y todo el pueblo respondió a una. ¿Qué cosa? Aceptando el pacto. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Jehová propone, el pueblo acepta, se consuma un pacto entre Dios y Moisés, y por ende con la nación de Israel. Este es un pacto. Aún así, la infidelidad de Israel no significa que Dios es infiel, porque Dios es fiel, Dios es santo y cumple sus promesas, aun cuando ellos son las ramas, según Pablo, las ramas desgajadas, ¿verdad? Rama desgajada no es arrancada, desgajada, ahí está todavía, está pegada el cuerito. Usted desgaja una rama, está pegada ahí, pero está pegada. Entonces Pablo te indica que Dios no ha abandonado a su pueblo, según lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 11. Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios todavía tiene amor por ellos, tiene trato con ellos, ellos están en una especie de disciplina. Nuestro Señor Jesucristo establece esto como en una forma alegórica y llama a Israel como una higuera. Y cuando Jesús maldice la higuera, hay un simbolismo especial donde ellos no pueden dar frutos
para llevar el evangelio, sino que seríamos nosotros por medio del evangelio quienes por el Espíritu Santo daríamos frutos en el tiempo de la gracia. Israel no puede dar frutos, por eso la maldición de la higuera tiene un simbolismo muy profundo que indica que el tiempo de los gentiles no puede ser interrumpido por Israel. Por ende, el tiempo de la restauración de Israel en la última semana de Daniel tampoco puede ser interrumpida por la iglesia. Es tanto que Dios pone un velo, según Pablo, un velo está puesto sobre los ojos de ellos. Y Pablo dice, porque cuando se lee todavía a Moisés, el velo está puesto sobre los ojos de ellos. Isaías capítulo 6 también establece que el Mesías les hablaría a ellos de una forma que oyendo no podrían oír y viendo no podrían ver, para que no fueran tampoco sanados, hablando de salvación. Este pacto que hace Dios con la nación de Israel fue quebrantado, fue violado por la nación de Israel. Pero ahora en la revelación, ¿qué recibimos? Que era un proyecto de Dios. ¿Y cómo lo dice Pablo? Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Ese es un pacto muy especial. Un pacto prácticamente de sacrificio. La misma nación de Israel no entiende que es un pacto de sacrificio. Escucha, hermano, cuando la nación de Israel se le revelen todas las cosas, porque se les van a revelar todas las cosas, van a entender todo. Y por eso hemos enseñado que hay muchas parábolas y cosas dichas por Jesús en los evangelios, que aunque gente lo quiere sacar de contexto y ponerle todo a la iglesia, hay cosas que están reservadas, escucha bien, reservadas en palabras de Jesús en los evangelios, que son únicas y exclusivamente para cuando a ellos se les revelen todas las cosas. Es más, hay directrices para Israel, para que en medio de la tribulación y gran tribulación, qué ellos deben hacer, cómo deben conducirse, cómo deben comportarse, cuál es la esperanza de ellos en medio de la tribulación. Cuando ellos se les revelen todas las cosas, seguirá existiendo la Biblia, dígale amén. Los judíos ya no seremos nosotros los que cargaremos la Biblia bajo el brazo, serán ellos. ¡Qué bendición! Hoy ellos menosprecian este libro, sobre todo el Nuevo Testamento, no el Antiguo, pero el Nuevo lo desprecian. Yo vi un acto donde estaban celebrando con un señor representante de la embajada de Israel. Por eso estoy en contra de tanta idolatría por Israel y esas cosas y la reverencia. Y Dios mío, amamos a Israel, oramos por Israel, pero sin idolatría. Le regalaron una Biblia muy especial a este señor representante de la embajada de Israel en Panamá. Y el hombre literal le dijo a la persona, usted sabe que nosotros no creemos en esto. Yo, wow. ¿Qué Biblia? Yo, démela a mí. Una cosa hermosa de cuero en una caja, una cosa linda. Yo con ganas de decir, regálamela a mí. Yo sí le voy a dar uso. Gloria a Dios. Entonces, este pacto de ellos, escuche bien, es un pacto de sacrificio. De sacrificio. Pero cuando ellos se les revele, tú sabes, el gozo, habrá un consuelo en ellos cuando sepan que hasta en la desobediencia de ellos, Dios encontró la manera especial de rescatar a la humanidad. Y ellos van a saber, ni nosotros sabíamos que el sacrificio de estar velados, de no haber recibido al Mesías, representó la salvación de estas decenas de millares, porque ellos tendrán acceso a ver las decenas de millares de hombres y mujeres que fueron salvos por la gracia del Señor, mientras ellos fueron las ramas desgajadas. Aleluya. Este es un pacto muy especial, un pacto de sacrificio, donde Dios los sujetó a ellos a desobediencia para tener misericordia de nosotros. Gloria a Dios por eso. Qué bendición. ¿Qué pacto sigue? Sexto, el pacto davídico, pacto de Dios con David, pacto número 6. Vamos a verlo en 2 de Samuel específicamente. Créame que hay más textos que hablan del pacto de Dios con David. En los Salmos hay también, pero escogí este porque no podemos leerlos todos. 2 de Samuel 7, del 8 al 14.
Aquí se lee Biblia en los estudios bíblicos, hermano. Aquí no estamos echando cuentos de 7 puntos de esto, 7 puntos del otro. No. Segunda de Samuel 7:8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe de mi pueblo. ¿Por qué no era rey y príncipe? Sí, porque el rey era Dios. El rey era Dios sobre Israel. Y he puesto contigo, y he estado contigo, en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, y como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Aquí está empezando a establecer el pacto. Ni los inicuos le afligirán más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando David muera y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ponga la atención que no se trata solamente de Salomón, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. 12. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de Salomón no fue para siempre. Y le seré a él padre, y él será para mí hijo. Subraye esa expresión en el versículo 14. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Y usted dice, pero wow, si se trata del Mesías, ¿por qué habla de que yo le castigaré con varas y azotes de hombres? No. Aquí hay algo escritado, hay algo en misterio. Aquí hay una palabra que se llama profecía de doble referencia o doble cumplimiento. En parte apela a Salomón, pero también está apuntando hacia el Mesías. Número 1, porque el verso 13, cuando él dice, él edificará casa a mi nombre. Sí, Salomón establece el segundo templo, ¿verdad? La casa de Dios. A David no se le permite porque David tenía las manos manchadas de sangre, según le dijo Jehová a David. Tú no lo puedes construir. Pero esto no apuntaba a Salomón. ¿Por qué? Porque apuntaba al Mesías. El profeta, cuando habla del Mesías en Oseas y en otros profetas, habla de que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y claro que eso se usa hoy para arengar a la iglesia y para hablar de prosperidad y de muchas cosas. No, se está hablando de la construcción de una primera casa que tenía mucha gloria. ¿Quién la construyó? Salomón. Se cumple la primera vez. Es decir, esta profecía es en doble cumplimiento. Salomón construye la primera casa. Y por eso el profeta tiene que decir, la gloria de la casa postrera es mayor que la primera. Es decir, la gloria del Mesías y la casa que construiría el Mesías sería mayor que la primera, porque la gloria era la de Cristo y la casa postrera era el templo del Espíritu Santo, la iglesia, usted y yo. Dígale amén. Entonces comprendemos esta profecía, esta palabra y este pacto en el verso 13, cuando dice, él edificará casa a mi nombre. Salomón edificó casa, pero la casa postrera la edificaría el Mesías, y por eso era más hermosa. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de Salomón fue precedero, tuvo un fin. El trono del Mesías es el único que es para siempre. Aleluya. Le dije que tomara nota de que en el verso 14 dice, yo seré a él padre y él será a mí. ¿Por qué le dije que tome en cuenta este texto, esta expresión? Porque te voy a demostrar que en este pacto que está haciendo Dios no se trata de Salomón. Te lo tengo que confirmar con la revelación. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, salga corriendo para allá. Cuando en la carta a los Hebreos se está hablando de la superioridad, ustedes saben, se les ha enseñado muchas veces
que en esa carta hay una gran necesidad de enseñarle a los hebreos convertidos la superioridad de Cristo con los ángeles primero, la superioridad de Cristo con Moisés, la necesidad de enseñarle la superioridad de Cristo con Josué, porque Josué no los pudo hacer entrar al reposo, pero Cristo sí es el reposo. Y después también la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón. Esas son las cosas que usted se encuentra en Hebreos capítulo 1, 2 y 3. Y es donde el Señor entonces aterriza diciendo que nuestro sacerdote es un sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. Ese es el orden que hay en la carta a los hebreos. Todo es colocando la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, porque Él merece toda la preeminencia según la palabra de Dios. Ahora, te dije que tomaras en cuenta el versículo 14, donde leímos previamente en 2 de Samuel 7:14, porque ahí dice: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Subrayalo eso. ¿Por qué? Porque el escritor de los hebreos, a los hebreos, cuando está colocando la superioridad de Cristo por encima de todas estas cosas, toma este texto que escribió Samuel y lo refiere a Cristo. Quiere decir que la profecía y el pacto que hizo Dios en 2 de Samuel no era con Salomón, y a pesar de que yo sé que si yo le digo que eso no era solo con Salomón, sino que era con el Mesías, yo se lo quiero confirmar con la palabra de Dios. Es decir, le quiero dar sustento bíblico. Amén. ¿Le gusta así? ¿Le gusta así? Bien. En Hebreos capítulo 1, verso 5, cuando el escritor está dándole esta revelación a los hebreos convertidos, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted ve que dice y otra vez, se refiere a otra parte del Antiguo Testamento. Él va a citar lo escrito en 2 de Samuel. Y otra vez quiere decir, en otro lugar también se escribe. ¿Ok? En otro lugar también se escribe. Ya usted sabe dónde se escribió. Y otra vez, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Dónde se escribió eso? ¿Dónde se escribió eso? 2 de Samuel 7:14, indicando que esa profecía era de doble cumplimiento, y el pacto que se estaba haciendo allí con David apuntaba al Mesías. Pero el pacto ¿con quién era? Con David, diciéndole que de la descendencia de él habría uno que él llamaría el Hijo de Dios. Habría uno que sería para el Hijo, superior a todo. Qué lindo es leer esto. ¿Sabe? A veces hay que hacer enseñanzas así, tranquilitas, calmaditas y leyendo todo. ¿Sí o no, José? José está ahí con su pluma, mi hermano. Este año necesita una caja nueva de pluma. Entonces, Hebreos capítulo 1, del verso 5 al 6, te confirma lo que en 2 de Samuel 7, del 8 al 14, se estableció como el pacto davídico, el pacto de Dios con David, anunciando que de él saldría también esa simiente santa, y que el trono, la diferencia de este pacto con otro es que aquí se habla del trono. Con Abraham no se habló de trono, se habló de la simiente que bendeciría a todas las familias, ¿verdad? Pero con David se habla de un trono, de un reinado. Por eso es que los discípulos apelaban. Ayer estábamos hablando de que Pedro agarró a Jesús y lo regañó. No, ¿cómo es que te va a ocurrir eso? Claro, porque ellos conocían la profecía. Se hablaba de un reinado, de un trono poderoso que se establecería. Ellos estaban esperando el cumplimiento de ese reinado en ese tiempo, pero no era en ese tiempo, porque faltábamos nosotros por entrar en el asunto. Nos quería dejar por... Ese Pedro nos quería dejar por fuera, ese Pedro, tremendo Pedro. Vamos a hablar con él allá, Pedro. Ya me di cuenta que tú nos querías dejar por fuera a nosotros. No, estábamos nosotros también metidos ahí, Padre. Gloria a Dios. En el futuro de la iglesia nosotros nos vamos a encontrar con el Señor sentado en ese trono que se le está prometiendo a David.
Cuando nosotros vimos en Apocalipsis, usted sabe, una de las cosas más hermosas es que usted pueda saber que en el futuro de la iglesia, después del arrebatamiento, usted se va a encontrar con el cumplimiento de que el Señor estará sentado en su trono en el cielo y después también en la tierra para el milenio. Entonces, cuando nosotros estamos viendo Apocalipsis 4:3 y el aspecto del que estaba sentado, esto es cumplimiento del pacto davídico. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornerina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto a la esmeralda, cumpliéndose el pacto de David. Quiere decir que en el futuro de la iglesia, nosotros lo primero que vamos a ver con cuerpos glorificados será el cumplimiento del pacto davídico delante de nosotros. ¡Qué bendición será ese momento! ¿Cuántos se pueden imaginar ese hermoso momento? Y el último pacto. Aleluya. Aunque usted sabe cuál es el último pacto, usted quiere algunos versículos, ¿verdad? Para llevar para la casa, porque si no, ¿cómo lo va a enseñar a otros? Si usted está discipulando, usted necesita algunos versículos que le confirmen ese último pacto que representa el último color del arco. El último anillo, aleluya, qué bendición. Son 7 anillos. Ahora le llamamos anillos. Antes, ¿sabe cómo se le llamaba? Alianzas. Ahora se le llama sortija, anillo. En los tiempos antiguos a eso se le llamaba una alianza. Qué bonito, ¿verdad? La última alianza de color rojo en el arco iris es el pacto de la cruz, el pacto del Señor para el rescate de la humanidad. Qué lindo es el Señor. Para que usted tenga versículos, me hubiera gustado preguntarle dónde usted cree que se puede encontrar. En Lucas 22, amén, gloria a Dios. Pero con más detalle, en revelación, usted va a encontrar muchos textos en la carta a los Hebreos. Hebreos, ahí está, ¿ve? Ahí, ese es uno. Vamos a ver 3 textos. Enrique tiene ganas de dar enseñanza. Lo vamos a poner acá. Yari, ¿cuál es la batería que tiene ese muchacho allá? Sapéalo. Tiene una batería ahí, ¿eh? ¿Sabes? Yari, échalo a la calle. Tiene batería ahí. Yari es que no lo está cuidando. 3 pasajes para leer todo. Hebreos 7:22, después vamos a ver Hebreos 8:6 y de último vamos a ver Hebreos 9:23 al 26. Y los vamos a leer todos porque en esta iglesia se lee Biblia y no tenemos pereza por eso. En Hebreos 7:22 dice la palabra del Señor: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Solo leeremos el 22. Salta a Hebreos capítulo 8, verso 6. ¿Ya lo tenemos? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Yo amo este texto, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí están haciendo una necesaria, escuche bien, una necesaria aclaración en cuanto a 2 pactos. El de la nación de Israel en el monte Sinaí, como lo vimos, y el de la iglesia. No es que son solo 2, son 7 pactos, pero el escritor de los Hebreos necesita enseñarle a los hebreos la diferencia que hay ahora en la cruz, la superioridad de Cristo sobre todas las usanzas que ellos antes seguían. Entonces no es que hay 2 pactos nada más, hay 7 pactos como lo hemos confirmado por la palabra, pero aquí el escritor está enseñando, instruyendo a los hebreos convertidos. ¿Está claro eso? Ahora vayamos a Hebreos 9:23, que es el último pasaje que vamos a leer, hasta el 26, y ese es el último que vamos a ver en esta enseñanza. Confirmando los 7 pactos, dando detalles de esos 7 pactos, porque consideramos importante y muy necesario hacer detalles. Y yo sé que usted se lo gozó, se lo disfrutó y aprendió mucho, ¿verdad que sí? Hebreos 9:23 dice la palabra de Dios: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Por eso el color del arco iris es rojo. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dígale gloria a Dios a esa lectura. Esa lectura no es cualquier cosa. El último pacto permite que nuestro Señor, no en la tierra, ¿entiendes?, en el cielo fue rociada la sangre. Para que usted sepa, en la cruz se derramó la sangre. Y en el cielo fue rociada la sangre de la forma que lo hacía el sumo sacerdote establecido por Dios. Una cosa es derramarla en sacrificio, porque en la cruz Él fue el cordero inmolado, la sangre derramada. Pero aquí el escritor está hablando de una sangre rociada. Los únicos que pueden rociar la sangre son los sacerdotes, y este no es ni siquiera el sumo sacerdote, sino es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, indicando que en el reino de los cielos hubo un último y final ritual por nuestro amado Señor y Salvador, haciendo ese ritual hermoso del rociar de la sangre como ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque no es lo mismo, entiéndase bien, el derramar de la sangre en la cruz con el rociar de la sangre como ese ritual final que le dio la verdadera consumación a nuestra salvación. Escuche, a pesar de que el Señor dijo consumado es en la cruz, consumado en cuanto a la profecía, consumado en cuanto al sacrificio, consumado en cuanto a la inmolación del cordero, pero hacía falta todavía algo especial que se daría en el reino de los cielos, y era este ritual final del rociar de la sangre de nuestro gran sumo sacerdote. Alabado sea Dios. Este es el último pacto de esos 7 pactos, 7 alianzas representadas por el Señor, y eso que la iglesia encontrará en el futuro próximo, cuando dice Apocalipsis 4:3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornerina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y hoy era muy importante que usted recibiera el detalle minucioso de cada pacto que Dios estableció con los hombres. 7 pactos. Usted los vio. Pacto de Dios con Adán. Era necesario. Si no se hacía pacto con el primer Adán, ¿cómo se podría hacer pacto con el postrer Adán? Dios es un Dios de orden. Pacto de Dios con Noé, un pacto de gracia previo a un juicio, igual que el pacto de gracia del Señor previo a un juicio que ha de venir pronto. Pacto de Dios con la tierra, porque la tierra es un ente vivo que clamó, sufrió y clamó a Dios desde su forma de comunicarse con Dios. ¿Cuántos quisieran saber cómo es que se comunica Dios con la tierra? Cuando seamos arrebatados, lo vamos a saber muy pronto. El pacto de Dios con Abraham, quien anunciaba la simiente santa, que de la simiente serían bendecidas todas las naciones. Amén. Qué hermoso. Pacto de Dios con la nación de Israel, un pacto de sacrificio muy especial, que cuando ellos sepan lo que hicieron sin saber, también se llenarán de gozo al ver los millares y millares de gentiles que ahora somos llamados hijos de Dios. El pacto de Dios con David, un pacto de Dios muy especial también, apuntando a aquel que se sentará en el trono eterno del Señor. Qué bendición es conocer cada uno de estos 7 pactos, en especial el último pacto, el más hermoso de todos, el cumplimiento
de todo lo que estaba escrito y establecido para darnos salvación y vida eterna. Tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Todas estas cosas están aquí en este libro, dispuestas para nosotros. Pero ¿cómo se recibe eso? En una noche de enseñanza bíblica. Amén. Esto no se lo puedo yo traer un domingo, ¿verdad? Tiene que ser noche de enseñanza, porque la noche de enseñanza es para discípulos. Diga, soy discípulo. ¡Aleluya! Oremos para que vengan más discípulos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza hermosa, donde nos permitiste conocerte cada día más. Todas estas cosas nos ayudan a una cosa, a algo especial: conocerte, Dios. Dele gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, 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 gracias. Vemos tu obra perfecta, maravillosa. Eres un Dios de orden. Qué lindo es conocer cómo cada cosa fue establecida por propósitos especiales. Cada pacto tenía una razón especial de ser, y por eso los colores del arco iris son cada uno diferentes, porque cada uno tiene un propósito diferente. Todos fueron cumplidos, Señor, y por eso cuando subamos, Señor, que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, veremos en ese trono hermoso el cumplimiento del pacto con David, tu siervo amado, y veremos, Señor, la otra parte de las alianzas que hiciste con los hombres, las que vemos en la tierra. Por eso, Señor, ayúdanos a que cada vez que veamos ese hermoso arco iris, demos gloria, que no seamos como los otros que desconocen el misterio de ese arco iris hermoso. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu amor se manifiesta en todas las cosas que tú creaste en la tierra. Damos gracias, Señor, que con sencillez y humildad en esta iglesia seguimos creciendo, seguimos conociéndote cada día más. Toda la gloria y toda la honra son para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de los hermanos que se encuentran en la transmisión acompañándonos y que se quedaron allí. Espero que esta enseñanza haya sido de su completo agrado, como lo fue para mí entregarla. Y los esperamos el próximo lunes de enseñanza bíblica para discípulos. Nos despedimos de ustedes. Hasta luego, hermanos.